con los nombres, porque esto está hecho sobre la Bueno, base... buenas tardes. Estamos al aire, no me avisaron nada, así que eso es lo que pasó. Y estaba escuchando, obviamente, las historias que relata el Tata Joffre. Respecto a su libro, que se llama Fue Cuba. ¿Podés mostrarlo a la cámara? Sí. Ahí lo tenemos. A ver si la cámara lo toma. ¿Quién lo toma? Ahí está. A ver si lo podemos tomar. Ahí está. Fue Cuba. Fue Cuba es la obra que relaciona directamente todo lo que tiene que ver con Fidel, con el Che Guevara y obviamente con el proceso cubano y la Argentina. Porque la muerte de Fidel Castro en realidad tiene que ver mucho con la Argentina, mucho con Latinoamérica, por supuesto, es un personaje que trascendió sus fronteras, pero digo, con la Argentina especialmente. Incluso vino Julio Bárbaro también para explicarnos, dice que va a pelear con Joffre, cuánto tuvo que ver Fidel o Cuba con la Argentina, porque nunca se habló de una relación Perón-Castro. ¿Hubo alguna vez una relación Perón-Castro? No, pensá que Castro llega cuando ya Perón está en el exilio. Sí. Y en alguna medida Perón va a elogiar a Castro desde la situación de él de estar exiliado por un golpe de Estado. Sí. Entonces, el encuentro... Ahora, cuando Cook se enamora de la isla, en eso el Tata debe tener más memoria que yo, porque lo estudió, Perón se enoja con Cook. Absolutamente. Por eso digo, eran como enemigos, digo, me parece, ¿no? Después lo vamos a relatar. Pero digo, porque lo que queremos aclarar es que realmente con la muerte de Fidel, más allá de la parte, digamos, que tiene anecdótica y todo lo que tiene que ver con los atentados, yo una vez conocí un especialista en toxicología que había vivido 15 años en Cuba únicamente para revisar los trajes que usaba Fidel. ¿Pero por qué revisaba un toxicólogo? Porque había proyecto de envenenarlo a través de la ropa. Entonces, no solo le probaban la comida, no solo le probaban los teléfonos, sino que además la ropa que usaba Fidel tenía que ser pasada por un proceso de un toxicólogo que se encargaba de eso. Era un sastre, en realidad era como sastre, pero era toxicólogo. Y él se encargaba, o sea, todo esto tiene que ver con la fantasía y con parte de la realidad de lo que significa Fidel Castro y lo que significó Fidel Castro en su larguísima vida. El doctor Roberto Quiñones Molina, en la cuenta desde adentro, Quiñones Molina es un destacadísimo neurólogo que está acá con nosotros, es el hijo de la doctora Hilda Molina, ustedes recuerdan. El doctor Quiñones Molina está ahí, por favor, señores. Ahí está, gracias. Y el doctor Quiñones Molina es hijo de Hilda Molina. Hilda Molina hubo todo un proceso muy complicado para que pudiera llegar a la Argentina. Digamos, toda su historia nos la va a relatar él. Pero Quiñones Molina fue el que se adelantó. Yo nunca supe, Roberto, cómo está. Gracias por venir primero. No, gracias. ¿Vos viniste para un congreso y te quedaste? No, no. ¿Cómo fue tu historia? Yo salgo para un entrenamiento en técnicas de neurocirugía mínimamente invasiva porque mi profesión original allá en Cuba es de neurocirujano experto en técnicas de estereotaxia. Y yo estaba para un viaje para Japón y bueno, y se da una situación muy fea en el aeropuerto de La Habana cuando yo estoy saliendo ya, digamos, casado con Verónica, con mi esposa, con todas las autorizaciones reglamentarias. ¿Tu esposa que es argentina, digamos? Sí, sí. O sea, la madre de mis dos hijos. Y se da una situación muy desagradable donde a mí me quieren, digamos, ya teniendo la autorización estampada en el pasaporte, me quieren a mí retener en Cuba y a mi señora quieren, digamos, como sacarla del país. Entonces, bueno, digamos, esa tortura psicológica, digamos, tardó más de 45 minutos y fue muy desagradable y fue tal vez lo que, digamos, provocó el rompimiento definitivo de nuestra familia para con el régimen. Yo fui para ese viaje para Japón, que duró casi 3 meses, y después de ese viaje, bueno, se decidió que mi señora y yo, digamos... No volvieras más a Cuba. No volviéramos más a Cuba y que yo me viniera para acá. O sea, la verdad fue eso. O sea que en realidad vos te fuiste para un entrenamiento y no volviste más a Cuba. Exacto. ¿Nunca más volviste? Nunca más volví a Cuba. ¿Eso hace cuántos años? Eso fue en el mes de mayo de 1994. 24, o sea que hace 22 años. 22 años. Ahora, digo, pero tu madre queda como rehén. Sí, sí. Tu madre queda como rehén y tu abuela también. Exactamente.
¿Tu abuela murió acá o murió allá en Cuba? Mi abuela vivió, allá la dejaron salir a mitad del año 2008. 2008. Y vivió hasta noviembre de... Acá en la Argentina. 2013, sí. O sea, los últimos 5 años de su vida que... Los vivió acá. O sea que, los vivió ahora, acá. ¿primero salió tu abuela o salieron tu madre y tu abuela juntos? Primero dejan salir a mi abuela en el 2008 y un año después, casi justo, la dejan salir ahí. Ahora, digamos, ¿por qué la retienen a Hilda? ¿Porque vos te fuiste o porque realmente... Porque Hilda de alguna manera fue compañera de la revolución. Sí, Hilda sí, fue sí. una protagonista, digo, manejaba el CIREN, que era un centro de medicina especializada de Cuba, pero en algún momento tu mamá rompe con Fidel. Sí, sí. Lo conocía, eran amigos. Bueno, la palabra, digamos, así como amigo, no. O sea, mi madre, digamos, creyó en la Revolución Cubana como mucha gente joven, Sí. adolescente de fines de los 50 y principios de los 60. Abrazó la causa de la Revolución Cubana, primero como maestra y ya después, unos años después, como médica. Y bueno, se integró a la Revolución, trabajó para la Revolución desde su puesto de médica, creó el CIREN y bueno, digamos, 5 años después de haber creado el CIREN por discrepancias, digamos, políticas o sea, personalmente con Fidel Castro y con algunos de sus colaboradores más cercanos, bueno, prácticamente la hacen, digamos, renunciar a la dirección del CIREN. Y bueno, de estar en una posición, digamos, casi de privilegio, prácticamente, que tanto a ella como a la familia nos colocan casi de la vereda de enfrente. Y entonces, bueno, digamos... ¿Vos a la sazón tenías cuánto? ¿Es un médico recién recibido? Yo me había ya, digamos, graduado en el año 1986. Yo ya tenía casi 5 años, 6 años de graduado. Y bueno, surge, digamos, una situación muy fea, digamos, para la familia y demás. Y bueno, cuando se da esto en el aeropuerto de La Habana fue ya, digamos, el punto de inflexión de la relación de la familia con... No sé, digamos, por qué sucedió esto, si era para probarme a mí, si yo me desesperaba por quererme ir de Cuba y yo, digamos, le pasé esa prueba. Mi señora también ahí jugó un rol, digamos, decisivo, porque ella, argentina, 21 años tenía en ese momento, recién casada, ella me defendió. ¿Y vos conociste a tu mujer en situación. Cuba? ¿Vos conociste a tu mujer en Cuba? Mi señora es hermana de un paciente discapacitado, Pablo, que nosotros ya veníamos rehabilitando en el CIREN desde hacía prácticamente un año. Sí. Y justo Verónica va en la Navidad del año 1993 para el año 1994, que hacía un año que no veía a su hermano, para visitarlo. Nos conocemos allá en Cuba, nos enamoramos, Sí. nos casamos. En Cuba. En Cuba. Tuvimos que blanquear aquella relación porque era mal visto que un médico, digamos, supuestamente formado por la revolución, hijo de una dirigente de la revolución, o sea, en los médicos se enamorara como, digamos, de una persona extranjera. O sea, nosotros tuvimos que blanquear toda aquella situación. Ahora, pero digamos, ¿hasta qué punto llegaba el impacto de la revolución y el concepto? Porque yo, digamos, de lo que uno sabe, que había historia, digo, pero que les molestaba que te enamoraras de una extranjera. Mira, sí, no era bien visto. No pero... era una ley explícita así, digamos, firmada, pero te la hacían aplicar a rajatabla. No se podía intimar un científico, un médico formado por la revolución con una... Y entonces, como aquello, o sea, nosotros lo hicimos con la idea, digamos, inicial de que mi señora inclusive se quedara a residir en Cuba conmigo allá, ante la duda de que el dime que te diré, nosotros, bueno, pusimos todas las cartas arriba de la mesa, blanqueamos la situación, igual, digamos, aquello no... Entonces fueron una de las cosas que le cuestionaron también, digamos, a mi madre. Ella también rompió porque le querían imponer pautas sobre la atención de enfermos en el CIREN solamente para enfermos extranjeros y un poco derivar hacia el área básica de la institución, el área más chiquita, menos confortable y demás, a los pacientes cubanos. Eso generó roces con
con el régimen. A vos en lo personal, digamos, ¿vos en algún momento compartiste los ideales del régimen o no? Sí. Sí. Sí, sí. O sea, ¿cuáles eran los elementos positivos que te hacían compartir, digamos, los ideales del régimen? Yo nací en el año 1962. Soy de esa generación que nació casi inmediatamente después de la Revolución. Sí. Sos un hijo de la Revolución. De padre de clase trabajadora, de gente que creyó ¿cómo se llama?, en la épica y en las prédicas de la Revolución cubana, de esta revolución se hace por los humildes, Ahora, por los humildes. Para aclarar, entonces, tu papá vive en Cuba todavía. Mi padre vive en Cuba y él, digamos, ¿pertenece al régimen o es él fue una persona que toda la vida creyó en la revolución, es profesor de filosofía, ya está, digamos, jubilado, pero sigue dando clases, y él toda la vida creyó en la revolución y sigue creyendo y defendió a la revolución, y yo eso lo respeté. Y en su momento, cuando yo tomo la decisión esta de venir para acá, para la Argentina, no cayó bien, digamos, allá, o sea, del lado del esto, pero bueno, con el tiempo me lo tuvo digamos que... No sé si te interrumpí entender. Cuando me estabas contando qué es lo que vos rescatabas de la revolución y por qué te sentías interpretado por esa revolución. Porque esta revolución, digamos, se hizo en un momento en la que Cuba era un país de Latinoamérica, como lo podía ser República Dominicana, como lo podía ser Haití, donde había un régimen que era corrupto, donde había un régimen que se torturaba a los que pensaban diferente, se desaparecían gente. El régimen de Fulgencio Batista no era lo mejor para Cuba, o sea, se requería un cambio. Entonces mucha gente se encolumnó detrás del ejército rebelde, de Fidel Castro, de todas aquellas prédicas de igualdad, de lucha. Y entonces, bueno, o sea, en esa época, ¿quién no era, digamos, prácticamente revolucionario en Cuba, sino en el mundo? Entonces, ahora, bueno, en esa épica, digamos, que es la que... Digamos, vos estudiaste la facultad con el colegio con esa épica y todo eso. ¿En qué momento empezaste a pensar diferente o te contagió tu madre? Porque tu madre también había sido participante de la revolución. De hecho, la nombran directora del instituto que era cabecera en el tratamiento de lo que significó la medicina cubana. Pero algo empezó a romperse ahí. No, creo Chiche, que has hecho una pregunta muy inteligente. Uno siempre, ya militando en el Partido Comunista, estando, digamos, integrado ahí, uno siempre desde adentro, uno empieza a ver algunas situaciones que no, digamos, que no son las ideales, que no son las deseadas, que no son... Bueno. Y uno a veces por disciplina partidaria se callaba la boca y lo asumía. Como por ejemplo yo me recuerdo, yo antes de ser médico, yo estudié en un colegio militar que se llamaba... el colegio Camilo Cienfuegos, donde se formaba uno ahí como, digamos, como oficial de las Fuerzas Armadas cubanas. Yo iba con una ilusión tremenda ahí, y yo ahí dentro, o sea, era yo un adolescente de 12, 13, 14 años, y yo, digamos, empecé a ver dentro del mismo régimen las diferencias de cómo se le atendía, cómo vivían los hijos de los dirigentes de la Revolución cubana, los privilegios que tenían todas esas personas de la nomenclatura, y yo que era un hijo, digamos, por esa época, de una simple estudiante de medicina que todavía no se había, digamos, graduado. Ya se empezaba a notar, digamos, el germen de la diferencia. Exactamente. Uno lo asumía como que, bueno, como que eso era así, que bueno, tal vez para uno llegar a una cierta posición tenía que seguir trabajando por la revolución, callarse la boca, no criticar, no cuestionar, y uno, digamos, seguía para adelante, pero ya uno veía, digamos, otras cosas también. Uno, por ejemplo, también vio diferencias en cuanto a los llamados médicos internacionalistas. ¿Qué eran los médicos internacionalistas? Todas estas misiones a los que Cuba manda a sus médicos, por ejemplo, a países como de África, de Argelia, así que, bueno, algunos lo hacen con la idea de, digamos, de tener después el respaldo político de esos países, y otros, inclusive, medios de, digamos, de pago, médicos, digamos, calificados que van a lugares donde médicos de esos países no quieren ir. Los gobiernos que los pueden pagar le pagaban en dólares al Estado cubano. Entonces, ver ahí cómo los dirigentes, eso, digamos, vivían muy diferente de los médicos, digamos,
de fila, todo eso también fue como generando el germen de la inconformidad o del disgusto o del resentimiento. Porque no todo era lo que te vendían, digamos. Exactamente. Ahora, ¿en lo personal sentiste alguna vez persecución? ¿Era un régimen, digamos, viviéndola ya sentías la persecución? ¿El control? Vos me decís, el día que iba a salir de Cuba casi no me dejan. Digo, pero lo sentí. Chiche, sí. Sí, ya lo empezaste a hacer. Uno primero era como que había nacido en eso de que todos nos sentíamos, digamos, observados, vigilados. Era muy natural. Era muy natural que te escucharan los teléfonos, que en tu cuadra había, digamos, una familia que se le llamaba los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, que la función de esa gente era informar cuanto movimientos sospechosos, extraños, gente que venía a visitar, si se reunían más de 3, 4 personas en una casa. Entonces, uno, digamos, convivió con eso y lo veía como algo muy normal. Por ejemplo, cuando ya pasa lo que pasa en el Sirén, que renuncia mi madre, que yo estoy, digamos, inclusive por salir de Cuba, cuando todavía no se había roto del todo. Yo noto un día, digamos, saliendo con Verónica, o sea, con mi esposa, del departamento donde vivíamos allá en La Habana, que un auto de la policía, digamos, política del régimen, que nos estaba siguiendo. Yo di la vuelta de la manzana al revés, me lo cruzo así, cuando los dos tipos que venían en el auto se dieron cuenta que nosotros los habíamos visto, yo les hice así, porque como nosotros habíamos, digamos, convivido con toda esa gente, conocíamos al monstruo por haber vivido dentro de las entrañas, como que uno... Entonces eso que uno le parecía, digamos, casi ajeno, como que uno decía, esto es mentira, todas estas cosas que se dicen que hacen esta gente, todo esto es mentira, todo esto es, digamos, falacia de los imperialistas. Cuando uno empezó a ver que eso también le podía pasar a uno, a la familia, de que era verdad, es cuando uno, digamos, ahí empezaste a pensar, este no es el lugar. Este no es el lugar. Una de las obras, yo creo, más importantes, lo que puede, digamos, determinar el conocimiento de qué tuvo que ver Cuba con todos los años más trágicos de la Argentina, es la obra Fue Cuba, que recién la mostraba el Tata Joffre. Digo, un trabajo de investigación fenomenal. ¿Me puede decir cuánto tuvo que ver en los procesos argentinos? Recién nos decía Julio Bárbaro que en realidad, por una cuestión de tiempos, supuestamente Perón era tan dictador para Castro como lo era Fulgencio Batista. Digo, para entenderlo claramente, en la mentalidad de Castro, Perón estaba asimilado a la idea de Fulgencio Batista, o sea, era un dictador más latinoamericano. Por eso es raro cuando hace el libro el Tata Joffre, donde prueba que, digamos, de hecho Firmenich se entrena con los cubanos. Digo, ¿hay una relación o no? Sí, hay una relación. Disculpame, Roberto, voy a ser un poco egoísta. Voy a hablar nada más que de la Argentina. Bien, bien. Yo creo que Fidel Castro se fue sin habernos pedido disculpas, por 2 razones. La primera es porque en abril del 61 él va a abrir, Fidel Castro, los que se llaman los PETI, Preparación Tropas Especiales de Infantería, o insurreccionales. El primer alumno fue Jorge Massetti, Chiche. Jorge Massetti y su un periodista profesor, argentino. Un periodista argentino que después va a entrar en la Argentina vía Salta, en lo que iba a ser la Operación Penélope. Es la Operación Penélope porque si triunfaba, llegaba el Che Guevara. Estamos hablando del año 63, 64. Más tarde, ya con el paso de los años, Cuba se transforma en una fábrica de guerrilleros argentinos vía Praga. Es lo que se va a llamar la Operación Manuel, que nace en el año 62. Acá están, porque estos son los archivos de la inteligencia checoslovaca. Entonces, llegaban a Checoslovaquia por distintos caminos, de ahí se le daba un pasaporte falso cubano y con eso entraban a La Habana o a Cuba. El pasaporte verdadero quedaba en Praga, pero a partir de ahí ese argentino era un prisionero. Es decir, él fabricó gran parte de nuestra tragedia, fue parte importantísima de la tragedia. No es entrenado Firmenich, el primero en entrenarse es Fernando Abal Medina y Norma Rostito. Acá está la ficha de su paso por Praga. En la misma época, y ahí se me va a enojar Julio Bárbaro, que estaba en el campo de entrenamiento del señor Carlos Mujica, un cura. Estaban todos conviviendo. Al cura Mujica
En Cuba. En Cuba. O sea, entraban vía Praga a Cuba. Al cura Mujica le van a proponer ser espía cubano. Yo no lo digo. Lo dice Jorge Rulli, que también es un hombre que merece una respetabilidad. El cura Mujica viaja en secreto de París a La Habana, desobedeciendo a Cayano. Bueno, él es parte importante, Fidel Castro, en el drama argentino de los 70. Y cuando llegan los 70 y llegan los militares, Fidel Castro se cayó la boca y no dijo nada frente a la violación de los derechos humanos en la Argentina. Mientras, a partir de enero del 78, la comandancia de Montoneros va a vivir en La Habana después del asunto de Tucho Valenzuela. Es decir, crea la guerrilla y cuando la guerrilla ataca en Argentina y vienen los militares frente al clamor de un sector de la sociedad argentina, no digo de todo el pueblo argentino, Fidel Castro no dice nada frente al drama argentino. Bueno, pero tampoco lo dijo Rusia. Tampoco lo dice Rusia, bueno, son aliados. Por eso te digo, de alguna manera era el poder central el que respondía. Cuba es un portaaviones soviético en el Caribe. Yo lo entiendo a Roberto cuando dice, bueno, yo compartía las tesis, porque Roberto no vivía en un país. Roberto vivía en un campo de concentración. Sí. Exactamente. No podía hacer nada. Te digo, Roberto, mi hermana, con su marido, que era diplomático, abren la embajada argentina en La Habana en el año 73. Y tenían un CDR en la cuadra. Que para que no lo molestaran, el jefe de Manzana, Comité digamos. de Defensa de la Revolución. Como jefe, Que para que no lo molestaran les regalaba de vez en cuando una jaiba. Exactamente. Una canastita con comida. Ahora bien, vos lo que estás relatando es, digamos, los nexos con la guerrilla, ¿correcto? Digo, ¿hubo algún otro elemento aparte de eso? Digamos, ¿cuánto tuvo que ver en la tragedia argentina? Vos decís, bueno, habló con el padre, pero digamos, Montoneros era directamente un brazo de La Habana. En agosto del año 74... Cuando se llevan la plata del secuestro de los bonos. En agosto del año 74, sí, tras la muerte de Juan Domingo Perón, el señor Firmenich va a viajar a Moscú, vía Praga. Tenía un pasaporte mal hecho, casi lo detienen, tuvieron que meterse los agentes cubanos en Praga. Se quedó una semana en Moscú. A la vuelta dio una conferencia de prensa clandestina con varios periodistas y se declaró marxista-leninista. Eso es en el año 74. Ahora, en el año 70, Firmenich viajó a La Habana y fue declarado héroe de la Revolución, año 70. Pero el problema es Bonn. Lo secuestran a Bonn y la plata viaja... La plata va a Cuba. La plata va a Cuba a través de valijas diplomáticas. Más intromisión que eso, imposible. Y estaba una base en Lima, donde la plata iba de Buenos Aires a Lima, y Lima lo subían a un avión de Cubana de Aviación y se venía para Cuba. Yo tuve algo que ver con la devolución de la plata que estaba en Cuba. La plata que estaba en Cuba cuando... Yo era jefe de la CIDE. Había alrededor de 12, 14 millones de pesos. Dólares. Y yo me fui muy rápidamente, así que ese trámite lo siguió otro. Ese trámite cuando vos fuiste jefe de la CIDE, digamos. Así es. Cuando fuiste jefe de la CIDE, ¿tuviste oportunidad de revisar esos archivos o ni se te ocurrió? No, nunca pedí un archivo. Nunca pediste. Está bien, me parece muy bien. Pedí 2 fichas nada más. ¿Cuáles? La tuya. No, la mía me la dieron antes de que entré. Siempre, nunca falta un alcahuete que te tira por abajo de la puerta la ficha. Lo primero que haría al llegar es pedir la suya. No, yo no iba a hacer eso. Yo vi la mía. ¿Vos viste? No tenía un solo dato bien puesto. No iba a hacer eso. No, uno fue un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque quería saber quién era este señor, cuya secretaria, o como se llame, se tiró por la ventana en París. Sí. Y después de un periodista. No era la secretaria, era la mujer, la novia. No. Bueno, yo era una abogada novia. La amante, qué sé yo. Sí. No, nunca pedí un archivo, nunca entré a la sala de los archivos. La gente sabía que yo era periodista y entonces siempre había una relación distante. Ahora, Julio, digo, al relato de Tata, lo que creo que responde es cómo se fue procesando esa evaluación, digamos, porque vos bien me decís, digamos, insisto, para Castro, Perón era un dictador. ¿En qué momento se va transformando eso? Y digo, ¿cómo termina ese proceso? Porque el Perón que viene a la Argentina los expulsa de la plaza porque por lo que sabía lo de Cuba.
el nacimiento de la guerrilla como hecho fenómeno masivo se da en la noche de los bastones largos, la destrucción de la universidad. A los 90 días estábamos leyendo Revolución en la Revolución de Regis Debray. Sí. Lo que dice el Tata es absolutamente cierto. Tanto yo he discutido con Rulli, que Rulli se enoja con Perón cuando le propone a Perón ir a vivir a Cuba, y Perón le dice que no, y Rulli dice, no es lo suficientemente revolucionario. No, es más que eso. Rulli le propone, le dice a Perón en Madrid que hay que destruir al ejército argentino. Y yo soy general, dijo. Rulli es un amigo que... Era Rulli es Sí, o sea, ya lo sé. Rulli es un amigo nuestro, es el militante que yo más respeto por su historia, por sus años de cárcel, por sus cicatrices. Es militante en serio, no es un... Ahora, en lo de fondo... ¿Rulli empieza- vive o murió? ¿Eh? No, vive. Jorge Rulli vive y me hablo Jorge con él. Rulli, ese Está. famoso, Sí, pensaba que estaba hablando de una historia. Se formó en China. O sea, Rulli es un mito en serio. Tiene 11 años de cárcel. Ahora, empieza todo con Juan García Elorrio y Cristianismo y Revolución. Para mí, digo, en ese Para tu momento... generación. Para tu mi gen- generación. porque hay otra anterior. Hay otra anterior, claro. Pero para mi generación, Casiana Ahumada y Juan García Elorrio, que dirigen Cristianismo y Revolución, estamos hablando del año 66, se van a Cuba. Y es cierto lo que él plantea de Carlos Mujica. Carlos tuvo un tiempo que fue mi confesor. O sea, él se enamora de eso, va a pensar que viene el Che a la Argentina, me lo va a decir a mí, a algún otro, pero hay una cosa que sí Es un reivindico. dato muy importante lo que vos decís. Tu testimonio, porque significa que, que Mujica sabía que el Che estaba en Buenos Aires, que te lo dice a vos. ¿Sí? Se lo va a decir a otra gente, pero a vos también te lo dijo. Eso es un dato muy revelador que hace a que dónde el Che estaba estuvo metido viviendo, Cultura Mujica. pero el Che estuvo viviendo en Buenos Aires. Él pasó por Buenos Aires, pasó por Pasó Córdoba. cuando fue el Antes, despelote con Frondizi. No, digamos. no, eso es agosto del 61. Sí. Esto es Nosotros estamos después, hablando 66. del 66. Pasó por la Argentina. Por supuesto. Y vivió en Argentina. Está un contado tiempo. acá, Sí, mano. ya sé que estaba. Pero además, Sí. porque el golpe de Onganía, dentro de lo que fueron los golpes, era un golpe más tranqui, digo, no tenía ese nivel de represión. Pero si seguimos ese desarrollo, yo a Mujica, él va a terminar enfrentado con la violencia. Claro, pero por eso Digamos- yo hay una cosa que no entiendo. Vos me estás hablando, Mujica en un campo de entrenamiento cubano, ¿sí? Sí. Perfecto, donde se compra la idea de la revolución e incluso participa. Pero después Mujica termina fusilado por los montoneros. Bueno, porque Yo la lo gente pongo a evoluciona. Mujica, claro, la gente evoluciona. Yo lo pongo a Mujica diputado segundo de la lista de 1973. Sí. Y él me dice, tengo que consultar ahora, digamos, Al obispo. al obispo. El obispo le dice que no, se borra. Pero 3 días estuvo... Era Monseñor Cajiano. En ese Era entonces. Cayano. Cayano le dice que no. Pero él había vuelto a la obediencia a la iglesia. Y yo coincido con Chiche de que el asesinato de Carlos Mujica está más cercano a la imagen de la guerrilla que de esa famosa 3A que existieron, pero que en algunos casos se Hay una descarga- frase muy importante de Mujica que dice que estando Perón en Argentina había que dejar la ametralladora y tomar el arado. Ese es cuando él se aleja de todo eso que tenía olor a pólvora. Sí. Lo que Y él sí- se acerca... Y eso le cuesta se la acerca vida. al Ministerio Y eso de- es lo que le cuesta la vida. se acerca Eso al lo condena Ministerio a de muerte. Bienestar Social, Chiche, porque estaba Basile. Si él buscaba encontrarle casas a la gente de la villa, ¿a dónde iba a ir? A hablar con Basile, el Ministerio de Bienestar Social. No lo mata. Ahora, siguiendo Que el era desarrollo, López-Rega. lo que sí Y dice... sí, era López Rega. Era López Rega. Lo que sí Vive dice Basile. el Tata, que es importante, es que Cuba exporta revoluciones a toda América Latina, forma guerrilleros y permite que haya decenas de miles de muertos sin un solo triunfo. Y el gran debate de Perón con Fidel es que Perón creía en lo electoral. Perón se asumía como reformista. Perón quería los votos. Y Fidel concebía la revolución como una imposición del partido. La violencia. En el fondo, de la violencia. En el fondo, el marxismo en el mundo, desde la Unión Soviética a China, a Vietnam todavía tiene una cierta vigencia, a Cuba, muere por no ser capaz de unificar la justicia con la libertad. Al quitar la libertad genera un espacio, ¿no? Por ahí se va a hacer su diferencia con Salvador Allende.
Y es la diferencia con Allende, A ver, me claro. esperan un segundito porque tenemos que hacer los títulos. Apasionante, obviamente, Sí, todo ¿verdad? este relato, porque es lo que prueba cuando nosotros decimos que la muerte de Fidel Castro, probablemente para el mundo sea parte anecdótica, y todo, para nosotros fue historia pura, historia viva, digamos. Y además tenemos la falta del capítulo del Che, porque Fidel Castro lo manda al Che al muere, lo abandona. Así es. Pero digo, Había un amigo mío un segundito, que... espérame un segundito que hacer los Sí. títulos de las 3:30, dale. Bueno, estábamos en el tema, digamos, tratando de rearmar esta relación conflictiva, esto que tuvo que ver, digamos, Castro con la Argentina, con el Che Guevara y la Argentina, digo, porque en el fondo todo era preparar. Ahora, realmente, yo les pregunto a ustedes dos que lo han estudiado, vos a través de fútbol, ¿realmente la guerrilla argentina quería que llegara el Che Guevara? ¿Que viniera de Bolivia a la Argentina? ¿Realmente era un proyecto en ese sentido? No, la idea, acá hay una cuestión, para mí, la idea de la vanguardia que iba a sublevar a América Latina, Sí. la concepción marxista, con la cual el peronismo en primera instancia no tiene casi nada que ver, digo, eran Casi no, nada que y ver. una cosa importante es marcar acá el PC, Tata, porque el PC argentino fue clave en algunas relaciones con Cuba y también en algunas distancias. El hecho de que en la dictadura el PC argentino conviviera con la dictadura, Eso por Saca una instrucción. declaración de apoyo. saca una declaración de Eso fue directa instrucción de Rusia. claro, pero vos fíjate que Eso fue, después... bajó de Moscú. Nosotros, cuando tuvimos un día, cuando fuimos con ámbito financiero a hacer la caída del régimen soviético, hablamos con un general de la KGB, Leonov, un general Leonov, nos contaba cómo era la historia. El Partido Comunista Argentino fue el único partido que en todo el proceso democrático o pre-golpe, nunca recibió un peso de Rusia. El general Leonov, Sí. ¿sabes quién fue? Era el jefe de la KGB, uno de los Pero, jefes. hermano, el general Leonov va a conocer a Raúl Castro en 1951. Sí. Cuando Raúl Él Castro presentó viene de a- Europa, él presentó a Fidel- viene de a- Europa comunista, Sí. vuelve a Cuba. Sí, Leonov va a ser el intérprete en todos los viajes. sí, Va a ser además el hombre de la KGB en México. exacto. Ahí Tres- juntó a Fidel 3 semanas con el antes Che. de morir Kennedy, Leonov va a conversar con Oswald. No sé, hay muchas cosas alrededor de Leonov. Pero tiene mucho que ver también con Argentina, como bien lo decís vos. Sí. Ahora, el hecho de la bronca entre el PC y la guerrilla, que terminan después juntos o juntándose en torno al kirchnerismo, esto es como incomprensible, ¿o no, Tata? Porque la historia era de traiciones totales, de odios profundos. Bueno, son gente que dejan el Partido Comunista para integrarse al Ejército de Liberación Nacional del Che. Ahí está el Negro Quieto, Osatinsky, bueno, ¿para qué vamos a seguir dando nombres? Pero cuando hablamos de Cuba y su injerencia en Argentina, te voy a contar un hecho muy, muy jodido. Estamos hablando de agosto del 72, hay unos guerrilleros argentinos que se escapan vía Chile, ¿te acordás? Sí, bueno. En ese tiempo, no solamente se escapan los jefes de guerrilleros, sino también los que estaban en el operativo de huir. Alejandro Ferreira Beltrán, el gallego Fernández Palmeiro y... ¿Eso es Trelew? No. Trelew, sí, Es sí. Trelew, claro. Fernández Palmeiro llegó a Cuba obsesionado por vengar a uno de sus amigos que había muerto en la base del almirante Sar. Se entrena en La Habana de cómo va a matar al almirante Quijada. La Hermes Quijada. Hermes Quijada. Porque Hermes Quijada era el secretario de la Junta que tiene que leer el comunicado de la muerte de los muchachos. En la calle de Trelew. Viamonte lo fusila. Sí. Y el entrenamiento de él se hizo en La Habana, lo mata a Quijada en la Operación Mercurio, a fines de abril. Perón mira expectante y Lanusse le dice a Cámpora que quiere hablar con él. Y entonces lo va a visitar a la calle Libertad, donde ya tenía un departamento nuevo, don Héctor J. Se había mudado. Y ahí le entrega unas carpetas, que son las carpetas azules que yo tengo, en donde están los antecedentes de todos estos muchachos que estaban por la calle ya liberados y tirando tiros, y su relación con Cuba. Yo ese día de la muerte de Hermes Quijada estoy como diputado electo en Trelew. Sí. Y escucho el alarido de los presos que reciben la comunicación de que habían matado a Hermes Quijada. Me vengo a la noche y al otro día me convocan que Fernández Palmeiro, a quien el custodio de Hermes Quijada
desde la moto le mete un tiro. Así es. No quiere internarse en el sanatorio porque prefiere morir antes de ir a la cárcel. Y me banco entre 5 el velatorio de Fernández Palmero, que había huido, ¿te acordás?, con el cruce con el mellizo. Bueno, son historias tan largas. Pero tomando bueno, Cuba, sí. fue para la Argentina miles de vidas perdidas sin un solo logro. ¿Había heroísmo? Sí. ¿Había sueños? Sí. Y fracaso también. Quiero cerrar esta parte, vamos a seguir avanzando sobre el tema, pero me gustaría tu opinión, Tata, sobre qué significa la muerte de Castro, o qué significó para vos y qué es Castro. Bueno, personalmente para mí la muerte de Castro es el cierre, digamos, físico de una etapa de mi vida, ¿no? Porque yo era muy chico y escuchaba a mi padre sostener que la Revolución Cubana tenía una infiltración comunista muy importante. Era embajador en Lima. No te olvides que la primera mujer del Che Guevara es una peruana. Sí. La inteligencia peruana interfiere en una carta del Che que escribe el día 8 de enero del 59, cuando Fidel entra a La Habana, despidiéndose de Hilda, que era la mujer de... Hilda Gadea, la mujer del Che, porque ya estaba casado con otra. Yo creo que no va a cambiar demasiado, porque hay una cosa que es muy importante, que son las Fuerzas Armadas cubanas. Que manejan las todo. Fuerzas Armadas cubanas es una clase social, económica. Absolutamente. Que eso lo vio Chávez inteligentemente y las corrompió las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, cuando vos vas a poner un negocio en Cuba, un hotel, y avanza el general cubano, te toca la puerta, quiere una parte de ese hotel, de esa participación. No ha cambiado nada. Obama no logró cambiar nada, ni el Papa tampoco. Una frase... Ni el Papa tampoco. Una frase que va con lo que dice el Pero Tata. el Papa sabe que las Fuerzas Armadas manejan Cuba. Sabe todo. Porque el cardenal, que era casi un cómplice del comunismo cubano, algún informe le daba, el señor Ortega. Sí. Tomo el taxi para que me lleve por allá, y en Cuba, en La Habana, y el taxista me dice en el viaje, ya estoy harto de... Bueno, me dice, tenemos un ejército de 3 millones de cubanos. Dice, ¿usted se imagina que eso es contra los gringos? A los gringos eso no les mueve una uña, eso es contra nosotros. Eso es para cuidarnos a nosotros. ¿Y a vos, Roberto? Yo coincido plenamente con Julio y con el Tata. Ya, digamos, el cambio de poder, ya esto viene ya trabajado y minuciosamente entrenado desde que Fidel abdicó el poder en el año 2008. 6. 2006 tiene la enfermedad, sí, que es a la vuelta de la Argentina, y 2008 Raúl Castro siempre fue la retaguardia militar de Fidel, el que controla a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, los órganos de seguridad del Estado, que son de los más eficientes del mundo. Y como dice él, tiene a una casta ya de los generales. Era la que vos veías coroneles. Naciendo en el colegio militar, digamos. Bueno, ¿En qué año hiciste el colegio militar, Roberto? Yo lo hice entre el año 1973 y el año 1977. Bueno, entonces vos debés haber coexistido o vivido con chilenos. Sí. Bueno, te voy a explicar por qué. Porque en julio del año 74, Volodya Teitelbaum, que era el jefe del comunismo chileno, baja en La Habana, se dirige al Palacio de la Revolución, ya estaba toda ordenada la entrevista, y es ahí cuando Fidel dice, voy a armar el ejército chileno de la democracia. Y entonces los comunistas chilenos empiezan a integrar gente a la revolución violenta, porque el comunismo chileno no estaba en esa. Estamos hablando de julio del 74. Y va a una escuela Maceo. Hay una escuela Maceo. No, este era el colegio militar Camilo Cienfuegos. Los Camilitos, como se llamaban. Los Camilitos. Sí. Entonces, para que veas hasta dónde llegó. Dándote respuesta a esto, yo creo que ya todo estaba ya, digamos, preparado. Me parece que lamentablemente la cosa no va a cambiar nada, digamos, por ahora, mientras esté Raúl y no sé, después los seguidores. Roberto, está Raúl y está el charco de sangre. Claro.
Ramiro Valdés, hermano. Está Ramiro Valdés, está José Ramón Machado Ventura, que son de la vieja guardia. Machadito, son comandantes de la revolución, son 4. Uno murió, Sí, sí, sí. quedan 3. Estaba también Almeida, que ya falleció El negro Almeida. hace unos Pero años después también. estaba, ¿cómo se llamaba el otro que murió? No, bueno, no, ese es Barbarroja, Piñero. No, Hermes, ¿cómo se llama? El otro que murió en Miami. El que era el que manejaba la otra columna. Una la manejaba Fidel No, Castro. bueno, Uber no. Matos. Uber Matos. Uber Matos, que conocido. estuvo preso 22 años. Uber Matos, sí. Y había otro también. Ahora, yo fui 5 veces a Digo, Cuba. porque uno se dividía el ala sur y el otro que era el ala norte, creo que venían por los dos lados y tenían el mismo nivel. Yo fui 5 veces a Cuba, la última fue hace menos de un año. El turismo y la apertura económica de ellos los cambió, los vulneró. Sí, Una militante del viejo PC me dijo, cuando vi el primer cartel en una casa que decía se vende, me di cuenta que el capitalismo había retornado. Te quiero decir, ya frenar el avance de un proceso de desintegración de ese estatismo es imposible. Si eso va a ser, digamos, esto es una, digamos, qué sé yo, una opinión, tampoco yo tengo la bola de vidrio, digamos, saber qué es lo que puede pasar. Pero la idea es que sea algo muy parecido a lo que ha sucedido en Vietnam, a lo que ha sucedido en China. Claro. O sea, una economía Bueno, se convierte en una abierta, especie de controlada, economía de mercado con dictadura. con un régimen, como digamos, China. con un régimen, digamos, Partido de único. partido único, digamos. Sí, sí. Dictadura con mercado, el de sistema tipo chino, comunista digamos. Pero la cercanía con Estados Unidos es muy importante. Es como querer negociar con Himmler y Goering en mayo del 45, cómo iba a seguir la normalidad en Ahora, Alemania. ¿Cómo hace para negociar con Raúl Castro, que asesinaba él personalmente? ¿Cómo hace con Ramiro Valdés? ¿Qué hace con la clase militar? Decían Juana que intervino Raúl en Angola, Roberto. Sí, sí, sí. Decía ¿Cómo que hacemos? Raúl, la frase de Raúl que decía, a mí me gusta tanto amar como matar. Ah, qué bien. No, eso no, Amplio. ¿Cómo? Amplio. Amplio. no conocía, digamos, esa Una frase. famosa no, no. frase de Raúl. Siento la misma pasión por amar que por matar. Ahora, sin embargo, y digamos, quiero rescatar esto. Raúl, También hay mucha fantasía, digo, ¿no? Raúl, dentro de todo, siempre fue un poco más reformista Sí. de las aperturas económicas que Fidel. O sea, Fidel siempre estaba cerrado a todo, no en lo político, no en lo económico. Al menos Raúl en lo económico está dando algunas señales. Sí, una frase que ayer me mandaron. Las revoluciones se evaporan y dejan detrás una enorme burocracia, Frank Casca. Digo. Está bien. Gracias, jóvenes.